por ella y voy a girar para hacer la siguiente vuelta. Ahora voy a tomar 2 negras y entro por mi primer hilo y subo por la primer delica y aprieto. Ahora vamos a colocar 2 mostacillas amarillas de una en una, la primera y subo por ella. Ahora la segunda, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora en total voy a colocar 5 negras. Después de haber colocado las 5 negras, vamos a saltar aquí a la segunda negra y vamos a subir aquí a la tercera. Tenemos que estar saliendo de la tercera delica negra. Ahora 2 delicas negras y entro por el hilo de aquí al lado. Acomodamos y entro por la primer delica negra. Ahora voy a tomar una amarilla y entro por el siguiente hilo y subo por ella. Segunda amarilla, entro por el siguiente hilo, subo por ella. Tercera amarilla, entro por el siguiente hilo, subo por ella. Aprieto y ahora vamos a colocar 2 negras de una en una. La primera y la segunda negra. Giro para hacer la siguiente vuelta. Ahora 2 negras dentro por el primer hilo, no por el primer hilo, sino por el segundo. Y subo por mi primera delica, ahora bajo por la segunda y vuelvo y subo por la primera y aprieto. Ahora voy a colocar una tercera delica negra y subo por ella. Ahora vamos a colocar 2 delicas amarillas de una en una. La primera y la segunda amarilla. Y apretamos. Voy a girar para hacer mi siguiente vuelta. Ahora voy a tomar 2 delicas negras y no entro por mi primer hilo, sino por el segundo. Subo por mi primer delica, bajo por la segunda y vuelvo a subir por la primera. Y aprieto. Ahora voy a tomar una negra y entro por el siguiente hilo y subo por mi delica. Ahí ya rematamos y terminaríamos las alitas de arriba. Entonces van a rematar y dejan el hilo por si les hace falta, simplemente atraviesan. Ahora voy a enhebrar el otro 1,5 metros de hilo que nos quedó aquí al principio. Ahora voy a colocar, vea, ya enhebré el otro 1,5 metros de hilo, entonces voy a pasar por la segunda negra. Ahora voy a subir por la tercera negra. Ahora voy a bajar por la cuarta negra. Y ahora voy a salir por la quinta negra. Nuestro hilo tiene que estar saliendo de aquí, de la quinta negra. Ahora voy a tomar 2 negras y paso por el hilo que tenemos justo al lado. Acomodo y paso por la primer delica negra y aprieto. Ahora paso una tercera delica negra, entro por el siguiente hilo y subo por ella. Si se nos va una desnuda, como les dije, devolvemos el hilo. Ahora me devuelvo por la delica que acabo de colocar. Ahora una amarilla, entro por el siguiente hilo y subo. Ahora la segunda amarilla, entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por ella. Y apretamos. Ahora vamos a colocar 3 negras dentro de la primera por mi siguiente hilo.
Ahora vamos con la segunda negra, entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por ella. Ahora vamos con la tercera delica, entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por ella. Ahora vamos con dos amarillas, de una en una. La primera, entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por ella. Y la segunda amarilla, entro por el siguiente hilo y me devuelvo por ella. Ahora vamos a colocar las mismas delicas negras de acá, 3, entonces también vamos a colocar 3 delicas negras en este lado. La primera, entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por ella. La segunda delica negra, entro por el siguiente hilo y me devuelvo por ella. Y ahora una tercera delica negra. Y me devuelvo por ella. Ahí apretamos y giramos para hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos a empezar con dos amarillas, dentro por mi primer hilo. Acomodamos, subo por mi primer delica, bajo por la delica de acá atrás, por la segunda amarilla, voy a tomar una negra, perdón, una negra no, otra amarilla, y mi hilo me sale de abajo, entonces dentro por arriba. Y ahora subo aquí a mi primer delica amarilla. Voy a tomar una cuarta mostacilla y entro por mi siguiente hilo. Y subo por la delica. Y aprieto. Ahora una quinta amarilla, entro por mi siguiente hilo. Y subo por mi delica amarilla que acabo de colocar. Y aprieto. Ahora voy a colocar una negra. Entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por mi delica. Ahora voy a colocar otra amarilla y entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica y aprieto. Ahora una negra y entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Aprieto ahora nuevamente otra negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella y aprieto. Ahora voy a tomar otra delica amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Aprieto. Ahora una negra, entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por ella y aprieto. Y ahora vamos con 5 amarillas de una en una. La primera, y subo por ella. Ahora la segunda, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora la tercera delica, busco el mismo hilo y subo por ella. Ahora una cuarta mostacilla que vamos a buscar, vamos a pasar por el mismo hilo donde pasó la anterior y subo por ella y aprieto. Ahora una amarilla, mi hilo me sale de arriba, entro por abajo y apretamos. Ahora voy a bajar por la tercera amarilla
Ahora voy a bajar por mi segunda negra de la vuelta anterior. Ahora subo por la primera negra. Subo por esta tercera amarilla. Ahora bajo por esta segunda amarilla. Y subo por mi primera amarilla. Ahora vamos a empezar la siguiente vuelta con 2 amarillas dentro por mi primer hilo. Y subo por mi primer delica. Apretamos. Ahora bajo por la primer negra. Tomo otra amarilla, mi hilo me sale de abajo, entro por arriba. Ahora subo por mi primera amarilla. Ahora voy a tomar una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Y apretamos. De nuevo vamos con otra delica negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora voy a tomar una amarilla y entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora otra amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Y aprieto. Ahora voy a tomar una negra y entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica. Ahora otra amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Una amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Aprieto, ahora voy por una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella y aprieto. Ahora voy por 2 amarillas de una en una, la primera, ahora la segunda, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora vamos con 2 negras de una en una, la primera, ahora la segunda negra, y ahora vamos con 3 amarillas de una en una. La primera y la segunda por este último hilo. Uno y 2. Y suba por ella. Y ahora una tercera amarilla, mi hilo me sale arriba, entonces dentro por abajo. Y necesitamos que nuestro hilo salga de acá, de esta primera. Entonces voy a entrar por esta tercera amarilla, bajo por la segunda amarilla, ahora subo por la primera amarilla, ahora subo por mi tercera amarilla, bajo por la segunda amarilla y subo aquí a la primera. Y mi hilo sale de esta primera amarilla. Entonces vamos con la siguiente vuelta. Ahora voy a tomar 2 amarillas y entro por mi primer hilo. Y subo por mi primer delica. Amarilla. Miren. Aquí y aprieto. Acomodamos y aprieto. Así se nos tiene que ver. Ahora una tercera amarilla. Entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Y apretamos. Ahora voy a tomar una negra.
entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora voy a tomar dos blancas de una en una. La primera, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Y la segunda blanca, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora voy a poner dos negras de una en una. La primera, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora la segunda negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Apretamos. Ahora voy a poner una amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora vamos a colocar dos negras de una en una. La primera, aprieto, y la segunda. Y subo por ella y aprieto. Ahora una amarilla, entro por mi siguiente hilo, subo por ella. Ahora vamos a colocar dos negras de una en una. La primera, y la segunda. Ahora vamos a colocar dos blancas de una en una. La primera, y la segunda. Ahora vamos a colocar una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por mi mostacilla y aprieto. Y ahora nos vamos con tres amarillas de una en una. La primera, ahorita este es el último hilo, aquí pasan dos. Entonces la primera, la segunda y ahora la tercera amarilla que pasa por el mismo hilo. Subimos y apretamos. Miren cómo nos va viendo de linda nuestra mariposa. Ahora voy a colocar dos amarillas dentro por mi primer hilo y subo por mi primer delica y apretamos, acomodamos y apretamos. Ahora voy a tomar una delica negra y entro por mi siguiente hilo y subo por ella y aprieto. Ahora vamos a colocar otra amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella y aprieto. Ahora vamos con una blanca, entro por mi siguiente hilo y subo por mi mostacilla. Ahora vamos con una amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica. Apretamos. Ahora una negra, entro por mi siguiente hilo, subo por mi delica. Ahora vamos con dos amarillas de una en una. La primera y la segunda y subo por ella. Ahora una negra, entro por mi siguiente hilo y me devuelvo por ella. Entonces vamos a colocar exactamente lo mismo de aquí para allá. Entonces van dos amarillas, ahora una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica. Ahora una amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora voy con una blanca, entro por mi siguiente hilo y subo por ella y aprieto. Ahora una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica y aprieto. Ahora una amarilla, entro por mi siguiente hilo
y subo por ella y aprieto. Ahora vamos con una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por ella. Ahora por el último hilo van a pasar dos amarillas de una en una. La primera y la segunda. Y giro para hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos con una negra y una amarilla y subo por mi primer hilo y subo por mi primer delica, que sería la amarilla, y aprieto. Ahora voy a tomar una negra y entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica. Ahora vamos con una blanca, entro por mi siguiente hilo, subo por mi delica. Ahora una amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica. Ahora voy con una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica y aprieto. Y ahora vamos a colocar 4 amarillas. Entonces la primera, la segunda, entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica, apretamos. Ahora la tercera delica amarilla, y cuarta amarilla, y aprieto. Ahora vamos con dos negras de una en una, la primera, y la segunda negra, y aprieto. Ahora vamos con 4 amarillas, la primera, segunda, tercera, cuarta, ahora una negra, ahora una amarilla, ahora una blanca, ahora una negra, ahora amarilla, y ahora una negra. Y aprieto, giro para hacer la siguiente vuelta. Ahora una negra y una amarilla y entro por mi primer hilo y subo por ella y aprieto. Ahora vamos con dos negras de una en una, la primera, ahora la segunda y entro por mi siguiente hilo y aprieto. Ahora una amarilla, entro por mi siguiente hilo y subo por ella y aprieto. Ahora una negra, entro por mi siguiente hilo y aprieto. Ahora vamos con una blanca y dos negras de una en una, la primera, y la segunda. Ahora vamos con dos amarillas de una en una, la primera, la segunda, ahora una negra, y aprieto. Ahora vamos dos amarillas de una en una, la segunda,
ahora 2 negras, la primera, ahora la segunda, aprieto, ahora una blanca y aprieto, ahora una negra, entro por mi siguiente hilo, ahora vamos con una amarilla, entro por mi siguiente hilo, ahora vamos 2 negras de una en una, la primera, la segunda, ahora solo nos queda un hilo, por esa van a entrar 2 mostacillas de una en una, la primera amarilla, ahora una negra y entro por el mismo hilo y subo por mi delica, giro para hacer la siguiente vuelta. Ahora voy a colocar una negra y una amarilla y no entro por el primer hilo sino por el segundo, subo por mi primer mostacilla amarilla, bajo por la negra y vuelvo y subo por la amarilla y aprieto. Ahora voy a colocar una negra, entro por mi siguiente hilo y subo por mi delica y aprieto. Ahora vamos con 2 amarillas, la primera, y la segunda y aprieto. Ahora vamos 3 negras de una en una, la primera, la segunda y la tercera. Ahora una amarilla y una negra. Y ya con esto terminaríamos esta vuelta. Aprieto, ahora vamos a girar para hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos con una negra y una amarilla y no entro por el primer hilo sino por el segundo, subo por mi primer delica, bajo por la segunda y vuelvo y subo por mi primer delica que es la amarilla y aprieto y así hacemos una pequeña disminución. En total vamos a colocar 5 delicas amarillas, la segunda, tercera, cuarta y quinta delica amarilla. Aprieto, ahora vamos a colocar una blanca, apretamos, ahora una negra, aprieto y ahora por mi último hilo va a pasar primero una amarilla y después una negra. Entonces miren, pasamos primero la amarilla y ahora la negra. Entramos por la delica y giramos para hacer la siguiente vuelta. Ahora voy a tomar una negra y una amarilla, no entro por mi primer hilo sino por el segundo, subo por mi primer delica, bajo por la delica de al lado y vuelvo y subo por la amarilla y aprieto. Ahora vamos a colocar 2 negras de una en una, la primera, la segunda, aprieto, ahora voy a colocar una blanca, entro por mi siguiente hilo, ahora una negra, ahora otra blanca, y ahora vamos con 2 amarillas de una en una, la primera,
y la segunda amarilla. Giramos para hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos con una negra y una amarilla, no entro por mi primer hilo, sino por el segundo, subo por mi primer delica, que sería esta amarilla, bajo por la negra, y vuelvo y subo por la amarilla. Y apretamos. Ahora en total voy a colocar 1, 2, 3 negras, de una en una, la primera, la segunda, y la tercera delica negra, y aprieto. Ahora 2 amarillas de una en una, la primera, la segunda, ahora una negra, entro por mi último hilo y subo por mi delica. Giramos para hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos con 2 negras, no entro por mi primer hilo, sino por el segundo, subo por mi primer delica, bajo por la de al lado, y vuelvo y subo por la primera delica, y aprieto. Ahora en total vamos a colocar 4 amarillas. Y ahora voy a colocar la última negra. Giramos para hacer nuestra última vuelta. Entonces voy a pasar por la amarilla primera y voy a subir por la segunda amarilla. Nuestra aguja tiene que estar saliendo de la segunda amarilla y nos vamos con negras. Entonces tomo 2 negras, dentro por el hilo que tenemos justo al lado y subo por mi primer delica y aprieto. Ahora una tercera y una cuarta delica negra. Entonces ya ustedes simplemente lo que tienen que hacer es que tienen que llegar a esta primera amarilla, perdón, a esta segunda amarilla, y de ahí para allá seguir su alita para terminar la mariposa. Y este es el resultado final de esta hermosa mariposa. Miren como lo pueden notar, es muy pequeña, miren que me cabe en 2 deditos. Y es espectacular para unos hermosos aretes. Entonces espero les haya gustado y me ayuden compartiendo este video.